Qué bueno que podamos estar juntos. Como te digo, esta va a ser la última clase de esta sesión que hemos estado hablando sobre la iglesia apostólica, las características de una iglesia apostólica y cómo opera una iglesia apostólica. Creo que ha sido una clase para algunos recordatorio, pero para otros ha sido algo nuevo. Y antes de empezar vamos a orar, después vamos a hacer algunas preguntas para tratar de ponernos al día en la clase. Y bueno, Pastora todavía no ha terminado una consejería, pero ya viene también. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, te ponemos delante de ti este tiempo que vamos a estar, Señor, compartiendo tu palabra para que seas tú, oh Dios, trayendo a nuestro corazón lo que está en tu corazón, trayendo a nuestro corazón lo que tu palabra está enseñando. Señor, no queremos irnos por solo entendimiento nuestro, sino queremos irnos por el entendimiento de tu Espíritu. Y Señor, caminar en este entendimiento. Señor, y te pedimos que haya una administración en este día especial de tu Espíritu. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, hemos estado hablando sobre la iglesia apostólica. Y una de las cosas que empezamos dando en esta clase fue que dijimos, una iglesia apostólica no es la iglesia que tiene un apóstol. ¿Por qué? Que como Marixa es la que más atiende, así que ¿por qué? Porque todos estamos llamados a gerenciar en el orden de Dios. O sea, nosotros como decía la pastora el viernes, estamos llamados a apacentar la grey. Amén. Y lo primero que Dios nos entrega es nuestra vida para que nosotros la gobernemos, nuestra familia. Entonces nosotros tenemos de tener ese ADN de Jesucristo. Hablaba de lo que era el apostolado, hablaba de lo que era el obispo, hablaba de lo que era el anciano, que realmente ¿cómo se dice? La enseñanza es que un pastor está puesto en el púlpito y nosotros lo que hemos aprendido es que nosotros estamos llamados a pastorear. Amén. Entonces una característica de una iglesia apostólica es estar llamada a capacitar, a entrenar a cada individuo para que llegue a su posición en Cristo para poder gobernar en todas las áreas. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Qué piensa que es una iglesia apostólica con lo que hemos enseñado hasta el día de hoy? Porque hoy por fin vamos a hablar de lo que es un apóstol, pero antes de hablar de un apóstol queremos estar seguros, bueno, mi hermana, adelante. Antes de hablar de un apóstol queremos estar seguros de que entendemos que es una iglesia apostólica. Entonces, como un pequeño repaso, una iglesia apostólica no es apostólica porque tiene un apóstol, es apostólica porque cumple la misión para la cual Dios la ha enviado. Porque es una iglesia que es enviada a hacer algo. La palabra apóstol significa enviado, y enviado con un comisionamiento de una autoridad. La iglesia apostólica es una iglesia que está comisionada por el rey para caminar en la tierra, trayendo el reino a la tierra. Amén. Entonces, con estos dos comentarios que nos cuenta José, que ha estado en bastantes clases de esto. Bueno, pues a mí me gusta lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que no es porque tenga un apóstol, sino porque hay una mentalidad diferente. Y en esa mentalidad nos están enseñando a que nos movemos en unidad. En esa mentalidad apostólica se nos está enseñando que caminamos bajo la autoridad de Dios. Amén. Porque es una mentalidad que nos lleva a posicionarnos en donde realmente Dios nos quiere tener, para que podamos realmente manifestarlo a Él a todas las naciones. Y me gusta que dice que es una mentalidad donde nadie dice que
es más o tiene más que nadie, sino que lo que yo tengo lo doy para Dios y lo pongo para el servicio del reino. Amén. Siempre sin estar pensando que soy más o que puedo más que los demás, sino que todos juntos como una comunidad podemos caminar de la mano. Amén, amén. Ok, Blanca o Jorge, ¿te pueden comentar algo? Bueno, como había dicho que la palabra apóstol es enviado, ¿verdad? Y también como una persona como mensajero. Mensajero. Tiene varios denominados de la palabra apóstol. Ajá. Y es la iglesia que es apostólica, es la que tiene el fundamento de la sana doctrina, donde todos, como dice la palabra, es que todos somos iguales ante los ojos de Dios, no hay nada más, ¿verdad? Entonces, todos debemos funcionar como un solo cuerpo, todos tenemos que estar en un mismo sentir, y todo se debe mover en base a como el Espíritu Santo mueve a cada uno de nosotros, en qué debemos servir, cómo debemos de hacer la función cada quien. Amén. Para llevar el mensaje de Dios, que es lo que viene de la palabra apostelo, ¿verdad? Mensajero o enviado, para enviar el mensaje de Dios a todas las naciones y estar preparados para la venida de Cristo. Amén. Algo que yo venía hablando con mi esposo, creo que era ayer y hoy, y realmente para nosotros poder identificar también lo que es, o sea, característica de un verdadero apostolado, es que nosotros somos generosos, o sea, generosos en saber dar. Ajá. Porque al nosotros tener la libertad de poder diezmar, poder ofrendar, poder dar ofrenda, vemos que no es como vemos denominaciones o hombres que se van llenando de dinero, y lo otro es que no es piramidal, ¿ya? Sino que cada miembro tiene su función y la asume en la autoridad del Señor y no se siente menos. Amén, amén. Qué bueno. Bueno, entonces estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que cambiar a ser una iglesia que hace influencia. Una de las características de la iglesia apostólica, que es una iglesia que produce influencia en la comunidad, donde llega, y esa influencia es transformadora y en algunos momentos es hasta trastornadora. ¿Por qué es trastornante? Porque lo va a cambiar y lo va a producir un revuelo tal que la gente va a tener que ver las cosas. La iglesia que se acomoda al sistema no es una iglesia apostólica, es una iglesia que no sé si se le podría dar el nombre de iglesia, pero la iglesia de Jesucristo, una iglesia apostólica que donde llega va a debe crear una transformación, porque está trayendo el cielo a la tierra. Amén. Entonces, con este breve repaso de lo que es una iglesia apostólica, vamos a trabajar en el punto de lo qué hace un apóstol. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver las funciones de un apóstol desde esta perspectiva. ¿Qué hace un apóstol? Mucha gente habla del apóstol desde ciertas perspectivas. Hay gente que han hecho definiciones de apóstoles. De hecho, en el material están las definiciones de Peter Warner, de lo que es de lo que él llama apóstoles horizontales, apóstoles verticales y todo esto. Y vamos a decirle, son explicaciones que probablemente pueden servir para cierta funcionalidad, pero vamos a tratar de caminar en más bien las funciones del apóstol. En el 1 Corintios capítulo 3, verso 10, nos dice lo siguiente: conforme a la gracia que me ha sido dada, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifiqué encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces estamos en la página 26, los que están en el material de
Sí. Apostólico Profético, manual de lo apostólico. Algunos tienen la página 24, pero este es el material que estamos. ¿Ok? Página 26. Lo primero que tenemos que ver, que cuando Dios llama a un apóstol, tiene que saber crear un diseño de lo que Dios está disponiendo. Vemos desde la perspectiva, cuando vemos allá en el Edén, vemos a Adán. Adán recibe una orden de Dios y es el agente especial de Dios para crear el orden de Dios en la tierra. Adán no fue colocado allí a echarse fresquito. Mucha gente piensa que Adán lo pusieron en el jardín y iba a ver, ay, qué bueno, hay fruto. No, fue colocado ahí para cuidar, para traer orden, para que eso produjera más. O sea, él no estaba colocado ahí simplemente para pasar el rato, tenía que trabajar, tenía que crear un orden. Por lo tanto, era una persona que tenía que tener un diseño de cómo hacer las cosas. Igual seguimos viendo y encontramos Abraham tiene que tener un diseño. Mientras no tuvo un diseño, se movía inadecuadamente hasta que Dios le dice, alza tus ojos y mira, y todo esto lo he entregado para ti. Y ahí va creando hasta tal punto que lo vemos en el libro en Génesis 14, que va en guerra con un ejército pequeño y derrota a 4 reyes. ¿Por qué? Porque ahora es un hombre que tiene estructura de pensamiento y sabe diseñar de acuerdo al modelo que Dios está entregando. Y en el caso más fuerte es el caso de Moisés, que Moisés recibe el diseño del cielo, lo vuelca en los diferentes gentes que están a su lado y ellos pueden traer a realidad el diseño que está en el cielo. Todo eso está apuntando a la iglesia apostólica que ha de venir cuando viene Cristo, que ahora con la investidura del poder del Espíritu Santo podemos cumplir la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? Recuérdense, es una misión imposible. Recuérdense eso, es una misión imposible. Pero ¿cuánto les gusta la película Misión Imposible? Entonces quiere decir que sí la podemos hacer. Si ellos allá, sin el poder del Espíritu, la hacen, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para traer a cumplimiento la misión que Dios nos ha dado. Entonces Dios nos está dando un diseño a través de una iglesia apostólica para traer un cambio a la comunidad en la cual estamos colocados, y en ese cambio vamos a disponer de una forma adecuada el fundamento. Los apóstoles establecen el fundamento, pero yo quiero que entienda esto. El fundamento no es el fundamento apostólico. No es el apóstol. No es el apóstol. El fundamento no es el profeta. Si usted lee Efesios 2:20, dice que los apóstoles y profetas ponen el fundamento, pero no son ellos el fundamento. Exacto. El fundamento que ellos están poniendo se llama Cristo. Amén. Nadie puede poner otro fundamento, sino el fundamento es Cristo. Y este pasaje lo dice claramente. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Estamos colocando un fundamento para que usted pueda desde ese fundamento impulsarse y crecer a lo que Dios está disponiendo para nosotros. ¿Cuál es lo que está disponiendo? Yo les decía esto. Hay por ahí varias enseñanzas sobre visión, que es la visión y todo un montón de cosas. Pero algo bien importante es que Dios nos ha dado como iglesia universal una misión, traer el reino de Cristo a la tierra. Como iglesia local también tenemos una misión que tiene que estar en acuerdo con la misión de Dios. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? Equipando el cuerpo para impactar al mundo. No nos salimos de la misión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión para toda la iglesia. Pero esta iglesia como tal tiene algo que está englobado. Y vamos a impactar, vamos a equipar al cuerpo y con esto vamos a impactar al mundo. Pero además de eso, ahora tiene la visión individual. Cada persona tiene que tener su propia visión. La Biblia dice esto, que un pueblo sin visión se desenfrena. Un pueblo donde no existe la capacidad de tener una proyección hacia dónde va a desenfrenarse. Es más, hay una versión que dice que es ingobernable. Un pueblo sin visión es ingobernable. Entonces cuando el apóstol trae, es colocarle a usted una misión, pero tu visión te la va a dar Dios.
misión. Entonces, la misión, aunque cada uno pueda tener su misión, vamos a estar conectados a esa misión que como iglesia tenemos, y con eso vamos a correr para traer la misión que Dios tiene a la tierra. En la familia, no todos van a tener la misma profesión, ¿verdad? Cada uno tiene su propia visión personal, pero hay una misión familiar. Y esa misión es la que vamos a cumplir y a traer hasta esto. La iglesia, entonces, apostólica, es una iglesia que cumple la misión de Dios para su iglesia a través de una misión local que tiene y está trayendo a todo un cúmulo de visiones para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Qué hace el apóstol? El apóstol trae un diseño para que el fundamento sea colocado y la gente pueda ir construyendo. Fíjese cómo dice el pasaje. Volvemos a Efesios 3:10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Miren esto. El apóstol viene y coloca el fundamento. El fundamento es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Pero ahora viene otro. Normalmente el maestro empieza a traer sobre tu vida enseñanza. Y algo que me gusta decir es esto. Dios se compromete en cumplir su palabra, no en la interpretación que mucha gente hace de la palabra. Exacto. ¿Usted me entiende? Hay mucha gente que interpreta la palabra como quiere, pero Dios quiere que nosotros nos apeguemos a su palabra. Y la palabra dice, edificamos sobre el fundamento que es Cristo. Viene el maestro, el pastor, y empiezan a darte herramientas para que tú empieces a tener las bases para poder empezar a levantar y darle carne a la estructura que estás creando. Lo que hace el maestro, el pastor, darte las columnas donde tú vas a empezar a colocar las diferentes partes de lo que tú vas a edificar. Porque dice el apóstol en el mismo texto, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces la responsabilidad del apóstol es dar el diseño, darle la forma de estructurarlo y darle el arranque para que la gente empiece a formar lo que Dios va a hacer contigo. Pero no controlar tu proceso de construcción. Entonces, y esto es donde viene el detalle. Esto, usted entiende, nosotros como líderes no estamos colocados para controlar la vida de la gente. Exactamente. ¿Me escuchó bien? Yo no estoy llamando aquí, hermano José, ¿cuánto gana usted? Hermana María, ¿qué está haciendo? Necesito que me traigan todo su número de teléfono porque lo voy a estar llamando y cada 10 minutos estoy llamando a alguien. Mire, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? Y usted, esa no es mi función. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene que darle cuenta al Espíritu Santo. Y aunque no es el tema, es bueno establecer esto. Hay un orden, los órdenes de autoridad son claros y claves para este tiempo. Una iglesia apostólica entiende los órdenes de autoridad. Entonces la primera autoridad a la cual tú tienes que rendirle cuenta es a tu conciencia. Y tu conciencia está conectada directamente con el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, ¿quién es la primera persona que tú le das cuenta? Al Espíritu Santo. Cuando yo vengo y le digo a Coraí, que te tomes este veneno, porque tú eres mi esposa y tienes que estar sometida a mí. ¿Cuál es su primera autoridad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ella me tiene que hacer caso a mí o a su primera autoridad? ¿Me está entendiendo? Entonces, uno de los grandes errores que ha habido es que hemos tratado de colocar a veces la autoridad segunda o tercera o a veces hasta la cuarta por encima del Espíritu Santo. Y entonces la gente dice, es que mi esposo me dijo que me tirara por esa desde el segundo piso y se me quebraron las dos patas. Perdone por la expresión. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entienda la expresión que le estoy diciendo. La primera autoridad es el Espíritu Santo. Lo segundo es la familia.
En la familia entra la relación esposo-esposa. Y aquí viene un detalle. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque mucha gente no entiende lo que es sumisión. Sumisión y someterse es la misma palabra. Bíblicamente es la misma, es lo mismo. No hay diferencia entre someterse y sujetarse. No hay diferencia. ¿Qué es lo importante de entender esto? Cuando usted está sometido, usted tiene una actitud adecuada de cooperar para estar unidos en amor. Es una actitud de cooperación, el uno con el otro en amor. Cuando nosotros no entendemos la sujeción, nosotros empezamos a pensar que simplemente quedarme y esperar que me den una orden y obedecerla. No, la intención es esta. Cuando usted está sometido, ¿cuántos aquí están sometidos a las leyes del Estado? Eso quiere decir que usted está leyendo las leyes todos los días. No, pero quiere decir que cuando usted ve que ahí dice 65, usted trata de ir a eso. Entonces usted está cooperando para que todo vaya allí alrededor de esto. La mayoría de nosotros pasamos el límite de velocidad todos los días. Pero procuramos estar cercano al límite porque estamos cooperando con las leyes. En la familia es lo mismo, estamos cooperando para que todo funcione de acuerdo a los reglamentos para cumplir la misión y la visión que como familia tenemos. Amén. Es una cooperación, una actitud de cooperar. Entonces, cuando la gente empieza a imponer que la sujeción o el someterse es obediencia a ciegas, está equivocado. Entonces, en la familia no hay obediencia ciega, porque la primera autoridad, ¿quién es? El Espíritu Santo. La segunda, entonces, en la casa hay papá, mamá, hay una estructura que lo establece 1 Corintios 11 para la familia. Y recuérdese, esa estructura es para la familia, no es para la iglesia. Amén. Hay gente que ha agarrado la estructura de la familia y la coloca en la iglesia y entonces dicen, la mujer no puede hacer nada. La mujer calla en la congregación. La mujer no tiene derecho a autoridad, no tiene nada. Y resulta que el Señor dice que los dones no tienen sexo. No hay hombre ni mujer. Que dice que no hay hombre ni mujer cuando está hablando de la iglesia. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, estamos entendiendo que una iglesia apostólica pasa por encima del género y entra a la función eterna, que es lo que Dios nos está llamando. Entonces, yo sé que esto a veces suena un poquito extraño, pero qué tremendo es entender cuando Dios nos está colocando para operar en nuestros dones, no porque el don tenga sexo, sino porque Dios escoge a cada uno como Él quiere. Dice que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Y yo decía en la primera clase que el Espíritu Santo viene a nosotros. Y en el momento que necesita un profeta, no tiene que esperar que llegue Corey para que haga de profeta. ¿Pero por qué? Porque Él nos ha colocado a todos nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. El profeta es Él. Y el Espíritu Santo es el profeta. Y si necesita un profeta, una boca, la boca que esté dispuesta es la que Él va a usar. ¿Me entiende? Entonces, mucha gente no es profeta, pero en el momento funciona como profeta, porque está el espíritu de la profecía en ellos y opera allí. Claro, esta es otra clase, pero quiero que entiendas cómo nosotros podemos caminar en algo tan tremendo cuando estamos sujetos al Espíritu Santo y estamos dispuestos a cooperar con lo que Él está haciendo. Entonces tenemos ya el segundo orden de autoridad. El segundo orden de autoridad es la familia. El tercero es la iglesia. Ahora fíjese esto. El pastor va a definir qué se hace en la casa. No. Yo llamo a alguien aquí, el papá, y le digo, usted en la casa tienen que, hoy van a cocinar lentejas. ¿Ah? De hecho, hay organizaciones, hermanos, probablemente ustedes conocen, que normatizan cuántas veces las parejas tienen relaciones sexuales. ¿Cuántos han escuchado de ese tipo de organización? Eso es diablo metido. Porque la iglesia
no normatiza el hogar. Entonces, Establece los principios de orden general. Usted los agarra para su casa o usted los desecha. Pero el trabajo de los pastores no es ver si usted lo pone en práctica en su casa. Nosotros enseñamos aquí. Esto es lo que dice la palabra. Si usted lo camina, no sé su problema. me estoy explicando. O sea, como autoridad, yo tengo un sitio. Yo llego hasta la puerta de la congregación. Desde la puerta para allá entraron otro organismo en la casa y está el Estado. Los dos están operando allí, pero cada uno tiene su lugar de injerencia. Entonces fíjese que es tan tremendo que el Estado no puede entrar a una casa sin un permiso. Exacto. Ajá. Usted me está entendiendo. Y entonces la siguiente, sigue un poquito más con la iglesia. La iglesia tiene la capacidad de darte, impartirte en todas las áreas espirituales. Como congregación nosotros podemos bombardear los cielos en guerra espiritual y ver cambios en niveles comunitarios. Pero fíjese esto, la iglesia no puede decirle a la ciudad qué va a hacer. La iglesia puede decirle a la congregación, vamos a tomar dominio sobre lo que está pasando allá. Y vamos a dar dictámenes que cambien estas cosas. Y vamos a guerrear espiritualmente para que todo esto, por ejemplo, perversión, todo el orgullo que se ha colocado, sea cortado en el nombre de Jesús. Y nosotros podamos tener la puerta abierta para influenciar y cambiar con una iglesia poderosa lo que está sucediendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo le puedo decir a alguno de aquí, no vayas a 90. No vayas a 90. Pero si él sigue empeñado en ir a 90, va a llegar uno que sí tiene autoridad, tiene autoridad y tiene poder. Y le dice, o te paras, o te paras. ¿Verdad? Y entonces viene y le pone una multa. ¿Por qué? Porque ahora tú pasaste del nivel de la autoridad de la iglesia a la autoridad del Estado. Y bíblicamente el Estado tiene ciertas reglas que sobrepasan en ciertos niveles a lo que la iglesia puede hacer. Por ejemplo, la iglesia no tiene potestad sobre la vida natural. Exacto. En la Biblia el Estado tiene potestad de dar juicio sobre la vida de los delincuentes. O sea, para decirlo así, bíblicamente hablando, un Estado que tiene pena de muerte está bien. Bíblicamente. Eso suena feo para muchos de los que estamos de acuerdo, pero bíblicamente es así. Ahora, la iglesia cristiana no puede decirle te muere, aunque uno lo puede mandar antes de tiempo. Por ahí hay algunos que dicen, yo voy a hacer la cita entre Dios y tú para que se arreglen. Pero eso no es bíblico. El punto aquí es que usted entiende los 4 niveles de autoridad. Entonces una iglesia apostólica empieza a determinar la autoridad espiritual y empieza a manejarse. Por eso es necesario conocer al Espíritu Santo, porque es mi primera autoridad. Por eso es necesario entender el principio bíblico del fundamento que se está estableciendo, que es Cristo, para yo hacer crecer en mi hogar lo que es el fundamento bíblico para que la autoridad en el hogar se maneje como es. Miren, esto no es para manipular. Por ejemplo, todo lo que vemos en la cultura es que se enseña mucho a la mujer a manipular en la casa. Sí. Ella controla a través de manipulación. Pero la manipulación es brujería. La manipulación es brujería, escúchalo bien. Y no me importa la edad que tenga el que está manipulando, es brujo. No importa la edad que tenga 3 días de nacido, pero empieza a manipular en la casa, o tenga 90 años. Discúlpeme, son brujos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque empiezan a operar para traer a un condicionamiento a que ellos hagan lo que se quiere. Por ejemplo, el niño empieza vuelve a todo el mundo nervioso y ya sabe que con eso le van a dar lo que él quiere.
Dele lo que no quiere, pero póngale el orden de Dios. ¿Ah? Entonces, imagínense esa actitud, esa conducta va creciendo hasta que llega al nivel donde la manipulación se vuelve un estilo de vida y donde todo opera para traer simplemente control sobre la situación por manipulación. Entonces, cuando ya no sirven con las estrategias psicológicas, empiezan a usar químicos, o empiezan a usar hierbas, o empiezan a usar cualquier cosa. ¿Me entienden? Entonces, pero es exactamente el principio de entrar a la brujería como la conocemos, pero es lo mismo. Por eso un pastor, un apóstol, no tiene la autoridad de Dios para manipular. Tiene la autoridad de Dios para poner el fundamento que se llama Cristo. Amén. ¿Está claro en esto? El apóstol tiene como prioridad la palabra y la oración. Miren lo que dice Hechos, capítulo 6. Dice, verso 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas por la distribución diaria.